para honrarle a Él, para conocerle mejor. Felicidades, papás, también a los que nos siguen a través de la transmisión. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y nos ayude para poder cumplir fielmente con la labor que Dios ha puesto delante de nosotros. Pues en este día, hermanos, he preparado un mensaje alusivo a la ocasión. Hoy deseo compartir lo que las Escrituras nos dicen acerca de la paternidad de Dios y también de cuál debe ser nuestra respuesta a Él como sus hijos. Es mi oración y también mi deseo que Dios use este mensaje para ayudarnos a entender más claramente cómo es nuestro Dios y cómo nos debemos de relacionar nosotros también con Él y cómo eso tiene que ver con nuestras familias, con nosotros. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor por su bendición en esta hora. Amado Dios y Padre Celestial, le damos honor, alabanza a usted, Señor, quien es digno de toda la alabanza, es digno de todo el honor. Le damos gracias, nuestro Padre Celestial, porque nos ha amado con un amor perfecto, sabio, eterno, y porque nos ha hecho bendecidos con toda bendición espiritual con Cristo. Le damos gracias, Señor. Le pedimos que por favor dirija nuestra atención a su palabra en este tiempo y que mientras estamos pasando por las Escrituras, Señor, usted traiga estas palabras de una manera fresca a nuestro corazón. Ayúdenos, Señor, y ayúdeme a mí en la exposición de este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, empezando por lo que dice la Escritura, aquí tengo un poquito de... En la Biblia se describe a nuestro Dios como Padre. Y hay varios sentidos en que la Biblia utiliza este título. Puedo pensar ahorita, o mientras preparaba el estudio, en 3 sentidos en que la Biblia se refiere a Dios como Padre. La primera de ellas es cuando la Biblia nos dice que Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 1:3, por ejemplo, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando la Biblia dice que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no lo dice en relación a que Él existió antes y después engendró al Hijo. Tampoco nos dice la Biblia que Dios es Padre en el sentido de que el Padre es superior al Hijo en grado o en esencia. De hecho, es que múltiples textos de la Biblia nos enseñan que el Hijo, Jesucristo, es el alfa y el omega, el que no tuvo principio y no tendrá fin, y que es uno en esencia con Dios. Por ejemplo, Juan 1:1 nos dice: en el principio era el Verbo. El Verbo es un título para Cristo. Y nos dice que en el principio, antes de que todo fuera hecho, Él ya existía, Él ya estaba. Cristo estaba antes de que todas las cosas fuesen creadas. Y nos sigue diciendo Juan 1:1, y el Verbo era con Dios, es decir, que tenía relación con Dios, comunión con Dios. Y luego dice finalmente, y el Verbo era Dios. Compartía, comparte y compartirá eternamente la misma esencia el Hijo con el Padre. 2 personas, un mismo Dios verdadero. Son diferentes personas, diferentes roles. El Padre desempeña un rol, el Hijo desempeña otro rol, pero en esencia ambos son el único Dios verdadero. Así que la relación entre el Padre y el Hijo es una relación única. Esa relación no tiene comparación con la nuestra, no es igual. Dios es Padre de Cristo en una manera única. Pero hay otro sentido en que la Biblia también habla de que Dios es Padre, y es en el sentido de que Él es el Creador. Efesios 4:6, en la traducción al lenguaje actual, tiene así este versículo: solo hay un Dios, que es el Padre de todos, dice, de todos,
Gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. En el lenguaje corriente, nosotros usamos la expresión el padre de para referirse al creador de, ¿no es cierto? Por ejemplo, Sócrates se dice que es el padre de la filosofía, Hipócrates el padre de la medicina y Herodoto el padre de la historia. Ellos no inventaron la historia, ellos no inventaron la filosofía, pero se considera que su pensamiento dio forma básica a lo que más adelante vendrían a ser cada una de estas disciplinas. En este sentido, Dios es Padre de todos, de todos. Creyentes, no creyentes, en este sentido Dios es el Padre porque Él es nuestro Creador. La Biblia nos dice que Él es el que nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Y hay un tercer sentido en el que la Biblia nos dice que Dios es Padre, y Él es Padre espiritual de los redimidos. Efesios 1 del 5 al 7 nos dice, nos predestinó, hablando acerca de Dios, como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y hermanos, aquí permítanme resaltar varios puntos de estos versículos porque merecen nuestra atención. La relación única, o la relación, espiritual con Dios como Padre es exclusiva de aquellos que están en una relación personal con Cristo. Ahí, si usted mira Efesios 1:5, nos dice que nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, por medio de Jesucristo. Así que no importa si usted es judío, si es una persona muy religiosa, si es pastor, si es hijo de una familia cristiana, si es la peor persona, lo que uno necesita para entrar en la familia de Dios, en esta familia espiritual, ser hijo de Dios es tener relación con Cristo. Es la única manera. No se hereda, no se obtiene por poder, alguien no lo puede designar, es solo mediante la relación con Cristo. Así nos lo declara también Juan 1 del 11 al 12, ¿no? Que Él vino, Cristo, a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero ¿qué nos dice? Pero a todos, versículo 12, los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Mire, su propio pueblo, los judíos, lo rechazaron, pero aquellos que lo recibieron les dio este derecho. Es solo mediante la fe, la relación personal con Cristo. Segunda cosa que se puede señalar ahí es que la relación espiritual con Dios como Padre es mediante adopción. A diferencia de la relación que existe entre el Padre y el Hijo que comparten la misma esencia, nosotros somos adoptados en la familia, hermanos, y somos adoptados por medio de Jesucristo para ya nunca dejarnos. Dios nos adopta y algo bonito, hermanos, y hermoso, es que Él nos hace participar de la herencia de Cristo. La Escritura nos dice que somos coherederos con Cristo. O sea, nos da todo el estatus, todos los privilegios de la familia de Dios. Gálatas 4 del 6 al 7 nos dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. La tercera cosa que podemos señalar de este pasaje es que la relación espiritual con Dios como Padre, por la adopción, fue posible gracias a la redención de Cristo. Dios no adopta a sus hijos en su familia en base a sus rasgos físicos, a su capacidad, a su nacionalidad. No es como que Dios dice, mira, este está
está bonito, está güerito, tiene ojos de color, pues este sí me lo llevo. No, yo quiero adoptar a este niño porque este niño está bonito. No, por pura gracia, por pura misericordia de diferentes personas, diferentes aspectos, diferentes capacidades, de todo. Por pura gracia Dios nos adopta, pero el precio que Cristo tuvo que pagar para nuestra adopción fue su sangre. Él tuvo que dar ese precio por nuestro pecado. Ahí lo leímos en Efesios 1:7, dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el pago de nuestro rescate. Nosotros que éramos esclavos del pecado, enemigos de Dios, que estábamos del lado de Satanás, condenados, Cristo paga el precio y Dios nos adopta. Qué importante entender, hermanos, que nuestra relación con Dios está definida en los términos de un padre y su hijo. Nos podemos relacionar con el Dios Todopoderoso que hizo los cielos, la tierra, como un padre se relaciona con su hijo, o como un hijo se relaciona con su padre. Y por supuesto, esta no es la imagen completa. Dios no deja de ser Señor, no deja de ser el Creador, pero Él es nuestro Señor, nuestro Creador y nuestro Padre. Y nosotros nos relacionamos en esa diversidad, en esos diversos colores del matiz de nuestra relación con Dios. Y así lo experimentamos, ¿no? Hay algunos hermanos aquí, por ejemplo, que tienen a sus hijos trabajando con ellos. Y pues su hijo es su hijo, pero en el trabajo también es su empleado. Y ambos trabajan y tienen que hacer las cosas como un trabajador. Y así nosotros, hermanos, somos hijos de Dios, pero no nos sentamos a ver y a decir, Señor, pues muévela ya, o hazle así, o Señor, tráeme la comida. No, también somos siervos de Dios. También somos criaturas de Dios y Dios puede enviar catástrofes, puede enviar muchas cosas y que nos pueden afectar. Pero debemos de entender que nuestra relación con Dios es definida mayormente como una relación entre padres e hijos, entre un padre y nosotros como hijos. Aclarado ese punto, me gustaría comenzar describiendo cómo es el cuidado de Dios, los cuidados paternales de Dios. Deuteronomio 1:31 nos dice, y en el desierto has visto que el Señor tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Qué importante este versículo, hermanos. Aquí se describen los cuidados paternales de Dios hacia Israel, su pueblo, cuando ellos salieron de Egipto e iban de camino a la tierra de Canaán. Y nuestro texto dice que el Señor tu Dios te llevó. La palabra ahí que se refiere a te llevó significa te cargó. Dios cargó con su pueblo como un padre carga a su hijo. La imagen que tiene que venir a nuestra mente es la de un padre que es comerciante en aquellos tiempos. Un comerciante tendría que tener su producto y viajar de una ciudad a otra ciudad. Normalmente lo que decían, un día de camino. Un día de camino eran 20 kilómetros aproximadamente. Imagínense al papá comerciante llevando su burro cargado de mercancía y su hijo de entre 8 a 10 años caminando 20 kilómetros. ¿Cuáles son las cosas que surgen en el camino? Papá, tengo sed. Papá, ya vamos a llegar. Estamos cerca. Tengo hambre, papá. Hace mucho calor. ¿Nos podemos devolver, papá? ¿No fue eso lo que sucedió en el camino del desierto en Egipto? Pero un padre sabio, ¿qué hace? ¿Tienes sed, mijo? Aquí hay agua. ¿Estás cansado, hijo? Vamos a buscar una sombrita. ¿Quieres regresar, hijo? No, mira, ya nos falta poquito, vamos a llegar, nos falta tanto. Es lo que haría un padre. Estaría ayudando a su hijo para
tolerar las inclemencias y para volverse fuerte y resistente en los próximos viajes. Un padre le mostraría al hijo: mira hijo, vamos a llegar a esa ciudad, vamos a vender, vamos a adquirir y te voy a comprar ese regalo que tú querías, te voy a ayudar con esto o aquella cosa, vamos a ganar dinerito, vamos a hacer esto y lo otro. Un padre hábilmente entonces trabajaría con su hijo y haría estas cosas. Y fue esto exactamente lo que Dios hizo con su pueblo en Israel. Y no es cierto que es lo que Dios hace con nosotros. ¿No es cierto que en el camino Dios nos va llevando a aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo? Dios carga con nosotros en las 4 estaciones de nuestra vida. En la primavera del primer amor, cuando das todo, lo entregas todo, estás dispuesto a todo, Dios está ahí contigo. ¿O qué tal cuando vienen las pruebas, el calor del verano, esas dificultades donde empiezan a pasar muchas cosas difíciles en tu vida? Y Dios está ahí. ¿O qué tal en el otoño, cuando viene la pérdida, viene la tristeza, gente fallece, gente cercana a ti ya no está, se va, te cambias de ciudad, haces muchos cambios y Dios ¿a poco no está contigo en ese tiempo? O cuando viene el invierno, la vejez, la soledad, toda esta parte también difícil, ¿a poco Dios no está contigo también allí? Y Dios nos lleva en las 4 estaciones, desde el júbilo hasta la tristeza. Él está allí con nosotros, Él carga con sus hijos con sabiduría y amor. ¿Y cómo lo hace? Bueno, mi primer punto para explicar ahora es que Dios carga a sus hijos al cuidarles y proveerles. Mi primer punto es este: Dios carga con sus hijos al cuidarles y proveerles. Y nuestra respuesta debe ser: debemos confiar en Dios, debemos confiar en esos cuidados de Dios. Deuteronomio 8 del 15 al 16, siguiendo con este trato de Dios con su pueblo, dice: Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte. Y mire qué importante, y para finalmente hacerte bien. Dios permitió que su pueblo pasara por diversos peligros, como ya leímos: serpientes, escorpiones y hasta guerras. Y de esta manera el pueblo de Israel pudo conocer el poder de Dios, pudo conocer la sanidad de Dios, pudo conocer la sabiduría, la salvación de Dios. Y las serpientes, los escorpiones que Israel vio en el desierto, pues eran peligros de la naturaleza. ¿Quién le iba a echar la culpa a una serpiente, a un escorpión que estuviera allí, verdad? Pero las guerras eran problemas con dolo. Era gente con corazón malvado que odiaba a Dios y que quería ver destruido a su pueblo. Bueno, hermanos, las dificultades suyas y las mías no son diferentes. Hay dificultades por causas naturales, la enfermedad, el clima, muchas cosas que vienen de la naturaleza y a quien no podemos echarle culpa a nadie. Pero hay otras cosas, dificultades que vienen con dolo, alguien que quiere lastimarnos. Bueno, debemos de tener presente que Dios está con nosotros allí. Él nos guía a través de esas cosas, hermanos. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos conocer su poder. ¿Cómo vamos a saber que Dios sana si no enfermamos, hermanos? ¿Cómo vamos a saber que Dios consuela si no tenemos tristeza? ¿Cómo vamos a saber que Dios protege si no estamos en peligro? Dios nos permite pasar por eso para exhibir su poder en nosotros. Dice 1 de Pedro 4:12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. El desierto es peligroso, hermanos, pero Dios nos lleva, y los peligros son una oportunidad para conocer de cerca quién es nuestro Dios. También nos dice aquí que el pueblo de Israel pasó por ciertos tiempos de escasez. Hubo momentos en que tuvieron sed,
otras veces en que se le antojó comer carne, ¿verdad? Y Dios proveyó para ellos. Dios proveyó en unas maneras sobrenaturales, ¿no? Cuando tenían sed, golpeaban la roca y salió agua y todos bebieron de ella. En otra ocasión llegaron a un lugar y cuando bebieron el agua se dieron cuenta que estaba amarga. Pero lanzaron un tronco, Dios le dijo a Moisés, lanza el tronco, y cuando lanzó el tronco las aguas se purificaron y pudieron ser potables, pudieron beber de ellas. Luego también cuando dijeron, ay, cómo extrañamos la comida, queremos carne. Y Dios hizo que unas aves volaran tan bajo que alguien pudiera agarrarlas y pudiera preparar comida con ellas. Dios proveyó en una manera sobrenatural agua y alimento en el desierto. Lo hizo para mostrar que Dios puede proveer de las maneras menos imaginadas. ¿Quién iba a pensar que golpeando una piedra iba a salir agua? Nadie. A nadie se le iba a ocurrir. Pero Dios nos enseña que Él puede proveernos de maneras que nunca pensamos. La provisión también a través de las aguas amargas que Dios transforma en aguas dulces nos muestra que Dios puede cambiar la naturaleza de las cosas. Y si Dios puede cambiar eso, Él puede cambiar su corazón, el corazón del pueblo de Israel, mi corazón. Y la provisión de las aves deja ver que Dios puede poner un banquete en medio de las carencias. Algunos creyentes les sorprende que Dios no les provea abundantemente como tienen otras personas que no confían en Él ni le aman. A veces esto resulta difícil, no porque Dios no pueda proveernos, hermanos, pero nosotros necesitamos entender que nuestro tiempo aquí en la tierra es otro éxodo. Nuestro tiempo aquí en la tierra es otro recorrido de la esclavitud a la tierra prometida con Dios. Y si vamos en el desierto, lo que tenemos que esperar es que van a haber carencias. Y que si Dios nos da abundantemente, es porque Dios puede poner banquete en medio del desierto. Pero lo que tiene que ser nuestra predisposición es que vamos en el desierto y tenemos que hacernos a la idea que vamos a pasar por limitaciones. Algo que debemos de tener muy presente es que nuestros corazones siempre deben de responder con confianza y con gratitud a nuestro Padre Celestial. Salmo 95 del 7 al 8 nos dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Ahí nos dice el Señor, no endurezcas tu corazón. Confía en Dios, depende de Él, confía en Él. Voy a contarles algo un tanto personal. Tengo muy presente un evento de mi infancia, fue una Navidad. Nuestra familia no era una familia de escasez, pero tampoco de abundancia. Gracias a Dios el Señor proveía. Y las Navidades en familia las esperábamos siempre con muchas ansias, porque mi papá compraba en aquel tiempo para los hijos, para nosotros los hermanos, éramos 3, compraba 2 cambios de ropa, pues 2 camisas, 2 pantalones y también un par de tenis, un par de zapatos, calcetines, ropa interior y todo. Y pues era muy esperado porque eran nuestros 2 cambios de ropa que íbamos a tener en Navidad. Añadido a eso, mi papá nos compraba un regalo. Entonces llegaba la Navidad y siempre llegaba el tiempo en que, nuestro regalo. Y un día, una Navidad, fui pues para buscar mi regalo y resulta que nada más había uno. Había un regalo y cuando se abrió pues resulta que era el de mi hermana menor, nada más. Y yo recuerdo que me enojé y me molesté con mi papá
Y fueron duras mis palabras en aquel tiempo. No sé cuántos años tendría en aquel entonces, ahorita mi papá tal vez se recuerde. Pero recuerdo que fueron duras mis palabras. Cuando yo tenía 18 años, ya me fui a estudiar a Guadalajara y estaba en la clase de hermenéutica con el profesor Fernando Amezcua, y recuerdo que el profesor empezó a hablar de que en un campamento le dijeron que su hijo había hecho un buen trabajo, que debería felicitarlo en el campamento, y que cuando él se subió al carro y se sentó su hijo al lado de él, dijo que pasaron 30 minutos y no podía decirle a su hijo felicidades. Decía que algo le estorbaba de los pulmones a su boca para decir, estoy orgulloso de ti, hijo, o alguna cosa. Y se recordó él problemas con su papá y la relación que tuvo él, y entonces se dio cuenta de eso hasta que rompió en llanto y pudo decirle a su hijo que bueno. Y nos alentó y nos dijo, ustedes tengan buenas relaciones con su familia, con sus papás, en un futuro con sus hijos. Y eso me pegó, porque yo me recordé de ese evento. ¿Y sabe qué? Llegó el fin de semana y le llamé a mi papá y le dije, perdóname. Mi papá estaba pagando la casa, casi la mitad de su salario se iba ahí, si no es que más. Me había comprado ropa, no faltaba comida, todas las cosas. Y yo estaba molesto porque le había dado algo a mi hermana menor y a mí no. No tenía razón y le pedí perdón. No sé si lo recuerdas, papá. Pero recuerdo haberle hecho esa llamada y para mí fue liberarme de esa carga y decir, no fui justo, no lo fui. Ahora que soy padre, pues uno sabe las luchas y las dificultades que uno como padre llega a tener, ¿no? Hasta que se ve uno allí. Pero hermanos, a veces nuestras palabras son duras. Y si nosotros tenemos todavía el privilegio de contar con nuestros padres, tenemos que darle gracias por las cosas que hicieron, por el esfuerzo que ellos tuvieron, por el amor que nos mostraron. Si no lo tenemos, pues darle gracias a Dios por el tiempo que sí nos permitió tenerlos. Y si decimos, bueno, es que mi padre la verdad es que me abandonó, me dejó, fue el peor padre del mundo, ok. Pero ahora tú estás aquí sentado escuchando la palabra de Dios. Ahora tú estás aquí escuchando de un Padre celestial amoroso que cuida y que te guía y que está contigo y que va contigo en todo momento. Ahora tú tienes un Padre o puedes tener un Padre así. Así que no debes de traer eso en tu corazón si puedes hacer las cosas bien, si puedes hacer tú las cosas diferentes y si tú puedes marcar la vida de tu hijo en una manera distinta. Pero si tuvimos un padre que fue bueno con nosotros y en medio de las carencias hizo lo más que pudo por nosotros, pues hay que dar gracias, hay que ser agradecidos. Si no, todavía está nuestro Padre Celestial y nos dice en Mateo 6:26, miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Dios los ama más que todo el resto de la creación. Dios es nuestro Padre Celestial y Él nos sustenta. Regularmente lo hace a través del trabajo, pero Dios puede proveer de muchas maneras. Bueno, esa es una parte. Otra parte que quiero mencionar es que Dios carga con sus hijos al guiarles y también nosotros debemos de confiar en Él. Oseas 11 del 1 al 4, y voy a ir un poquito más rapidito aquí, hermanos. Cuando Israel era niño, dice,
yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Note ahí, hermanos, cómo Dios cuida de su pueblo. Él enseña a su pueblo, Él corrige a su pueblo, Él disciplina a su pueblo. A través de la enseñanza que le dio Dios a su pueblo, le dio muchas leyes, pero dos principalmente en las cuales se engloban estas: ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley. Y cuando el pueblo de Israel se desviaba de amar a Dios y de amar al prójimo, Dios lo corrigió. A veces mandó a algún profeta, a veces mandó a alguna persona, pero siempre Dios estaba corrigiendo a su pueblo. En algunas ocasiones Dios también mandó castigo. Y lo importante de esto, hermanos, es que Dios siempre corrige con esperanza. Con esperanza. Si usted lee Éxodo capítulo 33, ve que el pueblo de Israel está adorando a un becerro de oro. Están allí adorándolo y lo peor, o sea, Dios acaba de entrar en un pacto con ellos y les dice: no tengas dioses, y ellos lo primero que hacen es: mira, aquí está nuestro becerro y este es Yahvé y vamos a adorarlo. Mal que hicieron. Pero Moisés intercede, Dios perdona al pueblo, de todas maneras hay castigo, pero es interesante, usted empieza a leer Éxodo capítulo 35 y Dios le da instrucciones a Moisés. Moisés, fíjate que el tabernáculo tiene que tener estas medidas, esto, y para mí era muy extraño, Señor, ¿cómo acabas de ordenar que maten a sus hermanos y luego después hablas del tabernáculo? Porque el tabernáculo representa la presencia de Dios. Y Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: pueblo, te castigué, pero yo todavía quiero vivir en medio de ti. Yo todavía quiero estar allí contigo. Yo todavía quiero acompañarte en tu peregrinaje. Él siempre quiere estar allí. Dios corrige, pero lo hace con esperanza. Él está cerca de cada uno de nosotros. Salmo 27:10 nos dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Qué bonita palabra, ¿no? Padres, tenemos la misma encomienda. Enseñamos a nuestros hijos, enseñamos a amar a Dios, les guiamos a través del camino y les decimos: deben de amar unos a los otros. Pero Dios también, hermanos, nos disciplina. Y esa es una parte de su guía también para nosotros. La disciplina es imprimir el carácter en la vida de otra persona. De eso se trata la disciplina. Dios nos disciplina para marcar su carácter en nosotros. Él nos ayuda a poder continuar en un camino de justicia. Hebreos 12:7 nos dice: al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Y luego el versículo 11: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Hermanos, ¿cómo reaccionamos con la disciplina? ¿Cómo debemos de responder? El texto dice que debemos de soportar. Pero mire, en mi experiencia, y como tengo el privilegio de tener 3 hermosos hijos, también puedo ver sus reacciones de los 3. Pero cuando viene la disciplina a los hijos o en la iglesia, hay 2 maneras que naturalmente reaccionamos. Una, nos enojamos. Oh, ¿por qué? ¿Qué? Y nos enojamos. O la otra, nos hundimos en un mar de lágrimas. Sí, soy tan tonto, tan torpe, ¿por qué? ¿Por qué? Ninguna de las 2 es correcta. Ni el enojo,
ni la tristeza, el pesar, ninguna de esas dos es correcta, hermanos. Lo correcto es humildad, humildad. La palabra que se utiliza ahí para soportar es la misma que se utiliza un poquito antes para hablar de Cristo. Cuando dice que Cristo soportó la cruz, ¿cómo lo hizo? Él lo hizo como una oveja va al matadero. Y ahora que me tocó ver cómo preparaban pues, el sacrificio para una ovejita, ¿sabe qué es la característica de la ovejita? No está gritando como los cochis, pero la ovejita es muy noble en el sacrificio, no hace ruido, se ve con una tranquilidad enfrentando la muerte. Así fue nuestro Señor Jesucristo, como un cordero va al matadero. Nosotros tenemos que soportar esos momentos cuando Dios quiere disciplinarnos, o cuando en el trabajo o en la iglesia quieren disciplinarnos. Nuestra tendencia natural, como digo, es ahogarnos en un mar de lágrimas o enojarnos, molestarnos y todo, pero tenemos que responder con humildad. Miren, hermanos, cómo Dios tiene entonces ese cuidado por nosotros. Él nos guía, Él nos carga, Él nos disciplina, Él nos provee, Él nos protege, Él nos guía con sabiduría. Amados hermanos, hay tanto que se puede decir del amor de Dios para nosotros. Pero lo más importante es que nosotros vayamos caminando, disfrutando cada día más de ese amor. Que Dios nos siga ayudando en eso y que nos siga ayudando para que nosotros podamos reproducir ese ejemplo en nuestra familia. Termino con este versículo. Primera de Juan 3:1 nos dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por su amor tan grande y por su cuidado, Señor. Gracias, Señor, por darnos a los padres aquí presentes el privilegio de esta responsabilidad. Y gracias, Señor, a usted porque ha sido el ejemplo para nosotros. Un padre que guía, un padre que corrige, que enseña, un padre que está presente, un padre que está allí para proveer también. Gracias, Señor. Bendíganos a cada uno de nosotros, Señor. Confieso en lo personal tanto que me hace falta aprender de usted, Señor, pero ayúdenos para mostrar ese amor suyo en nuestra familia. Alabado sea usted, Señor. También limpie el corazón de aquellos que todavía pueden guardar queja o amargura por alguna circunstancia, pero, Señor, que encuentren paz y descanso en usted. Usted que es el Padre que no falla. Le alabamos, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como saben, queremos tener ahorita el festejo del Día del Padre. Entonces voy a pedirle que a los jóvenes